digamos, con la búsqueda de definiciones, un poco con los textos que están leyendo para hacer el comentario o para intercambiar en el foro. ¿Se acuerdan? Que más o menos por ahí la idea de lo que ustedes tengan que ver estaba vinculada a esto de que ustedes empezaron a conceptualizar un poco qué es la historia, ¿no? ¿Verdad? Salud. Un poco que pudieran como empezar a ajustar un poco la definición y a precisarla mucho más, ¿no? ¿Verdad? Y habíamos visto que había como un acuerdo, si recuerdan, la mayoría de ustedes, yo seguí corrigiendo, todavía no los terminé todos, o sea que van a ir, les va llegando a poco la evolución. La mayoría de ustedes siguen, digamos, en la definición que presentaron, ¿no? ¿Verdad? Casi todos ustedes acordaban en esto de que la historia era una ciencia, ¿se acuerdan? Un poco que habíamos visto eso. Entonces, que en realidad lo que decíamos es que lo que es necesario saber, lo que es necesario definir un poco es qué significa o qué implica ser una ciencia, ¿no? Para ver cómo esta disciplina, digamos, este campo de saber se incorpora a esto que ustedes también me lo recordaban, que Moradiello llama la República de las Ciencias, digamos, ¿no? Para trabajar un poco con este tema, ustedes tienen, está el capítulo de Moradielos, ¿no? Este libro, manual del oficio del historiador que nos va a acompañar durante todo el curso, básicamente, y tienen otro que yo les dejé en la plataforma, que es el capítulo, que ya se los voy a mostrar. El capítulo 1 del libro de Ciro Cardoso, que se llama Introducción al trabajo de la investigación histórica. Después hay otro libro de Cardoso, de Cardoso y Brignoli, que es otro historiador, que se llama Los métodos de la historia, que también es de bastante utilidad, pero en toda la primera parte, ustedes van a ver que lo que hace, quiero ver si acá, es trabajar justamente con esto, ¿no? El conocimiento científico, ¿no? De cuáles son las características de este tipo de conocimiento, ¿sí? Y de cuáles son, digamos, y de cuál es el método científico y por qué la historia, en todo caso, para estos historiadores, digamos, se pertenece al mundo de las ciencias, ¿no? No de la ciencia así nomás, digamos, porque también ustedes han precisado en muchas de sus definiciones que la historia es una ciencia social. Entonces la idea de trabajar hoy es ver un poquito cuál es ahí la diferencia entre qué significa ciencia y un poco qué es esto de las ciencias sociales, ¿sí? ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Alguien que me diga algo, sí. Sí. Gracias. Genial. Perfecto, perfecto. Entonces, para eso les voy a mostrar una presentación, digamos, que no se desesperen por copiar lo que la presentación dice, porque la presentación la subo a la plataforma, ¿sí? ¿Tá? La idea en todo caso sería, si ustedes quieren tomar nota de algo específico, pero seguir la lectura y como plantear las dudas que surjan de cada una de las cosas, ¿sí? No, por eso le digo, como se las subo, no se desesperen por copiar. Ven que se las comparto acá ahora. Nos vemos acá. ¿Qué pasa si yo la pongo así? ¿Ustedes siguen ahí presentes? Sí. A ver. Ah, siguen acá, miren. Perfecto. Muy bien. Entonces, acá lo que tenemos es esto, ¿no? ¿Qué es la ciencia, digamos, ¿no? Entonces tenemos como esta idea de que la ciencia, como todo conocimiento, digamos, es un producto de la actividad humana, ¿no?
En este caso hablamos de un tipo particular de conocimiento, ¿no? Un poco yo lo que les hablaba la clase pasada. Recordemos que nosotros tenemos la tendencia a entender que el conocimiento válido, digamos, o que nosotros legitimamos es el conocimiento científico. ¿Tá? Entender que eso también es una construcción del conocimiento, ¿no? Otorgarle validez a solo un tipo de conocimiento. El conocimiento científico es una forma de conocer y es un tipo de conocimiento. Aclarado, eso continúa. No, bueno, y este conocimiento tiene estas características, ¿no? Crítico racional, por eso está tan vinculado, digamos, si bien esto se constituye con fuerza a nivel historiográfico, o sea, a nivel de la historia en el siglo XIX, esta idea de lo crítico y lo racional está muy asociado a todo el proceso que se da, digamos, con el Renacimiento y con la Ilustración, donde este tipo de conocimiento es el que comienza a ser protagonista, digamos, ¿no? Intentando separarse, digamos, o de las explicaciones divinas, digamos, ¿no? Y de la Iglesia, que era quien durante mucho tiempo había ejercido como el monopolio del saber y del conocimiento. ¿Sí? ¿Me siguen bien hasta ahí? Sí. Sí. Perfecto. Ya. Cuando me tengan que cortar, lo hacen, por favor. Bueno, entonces, decimos, es un tipo particular de conocimiento, ¿no? Que es crítico y racional, que es organizado, que está sistematizado, ¿sí? Que es transmitido, y esto es fundamental, o sea, es un conocimiento, digamos, que tiene por esencia que ser transmitido, ¿se entiende? Y para ser transmitido este conocimiento es necesario que sea inteligible al otro, o sea, que el otro lo pueda comprender y entender, ¿sí? Entonces hay un esfuerzo, digamos, no solamente de producir ese saber, sino de construir un relato o un discurso que haga que ese saber sea transmisible a los demás, ¿sí? Y después está desarrollado históricamente. Y esta idea del desarrollo histórico del conocimiento, digamos, es lo que nosotros podemos comprender, digamos, como la acumulación del conocimiento, digamos, ¿no? Al tener un desarrollo histórico es un conocimiento que se va acumulando, digamos, ¿no? Que se va nutriendo, que avanza, digamos, ¿no? Que progresa, porque de esta conceptualización del conocimiento científico también viene esta idea del progreso del conocimiento, ¿no? Que es lineal, como nosotros entendemos el tiempo un poco, ¿no? Creo que esto lo hablábamos la clase pasada, capaz que no, pero nosotros cuando pensamos en el tiempo, cuando lo buscamos como una imagen acá mental, una representación mental, generalmente armamos como una línea, ¿no? De lo que pasó antes, de mi ahora y de lo posible que yo puedo proyectar, ¿no? Pero siempre es lineal. Bueno, esta linealidad y esta idea de progreso está muy vinculado a la forma de conocer científicamente, ¿sí? A este orden de cosas, lo que está antes, lo que viene después, ¿sí? ¿Bien hasta acá? Bueno, sí. Perfecto. Después, en realidad, ahí es importante esto de la construcción de categorías, ¿bien? De categorías propias. Las ciencias, digamos, y cada campo disciplinar tiene un lenguaje específico, ¿bien? Que es científico, digamos, del lenguaje, pero es específico, que tiene que ver con estas categorías o con estos conceptos que son propios de un campo de saber, ¿no? Y que pueden tener otra acepción en otro campo de saber o en mi vida cotidiana, pero que para la comunidad de los químicos tiene determinada acepción, para la comunidad de los historiadores, otra acepción. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esta idea de un lenguaje que está dotado de sentido y que tiene referencias, tiene que ver con esto de la construcción también y de la identidad del propio campo de saber, digamos, ¿no? ¿Sí? Que es como lo que sería el lenguaje técnico, digamos, ¿no? Esas cosas que cuando uno lo dice en una comunidad, ¿no? Donde están quienes comparten ese
ese mismo lenguaje, digamos, para todos adquiere un sentido distinto que si hay un extranjero, digamos, ¿entiende? El extranjero en términos de, caigo yo en la reunión de lo físico y no entiendo lo que hablan, ¿no? Y hacen el chiste y todos se ríen, y para mí ese lenguaje desconocido porque no lo logro comprender. Bueno, porque pertenece de alguna manera a una comunidad específica. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Después es esto, ¿no? Esta idea de que la ciencia, ¿no? Como decíamos, que es producto de la actividad humana, es esto, ¿no? Esta idea de que esa actividad, ¿no? La tarea científica, digamos, contiene reglas, normas de conducta, ¿no? Métodos específicos. Esto de lo que dice ahí, nomenclaturas inteligibles para la comunidad científica, es lo que hablábamos del lenguaje, ¿no? Como si fuera el diccionario, el nomenclator de los historiadores, digamos, ¿no? Que un poco tenía que ver con lo que decíamos en la clase pasada cuando veíamos el res gestae o el rerum gestarum, digamos, ¿no? Ya cuando nosotros vamos incorporando esos conceptos, esas son nomenclaturas propias de esta comunidad, digamos, ¿no? Que uno las incorpora y que alguien que viene de otro lugar no comprende, digamos. ¿Sí? Y después hay algo que es fundamental, que el conocimiento científico, capaz que todo conocimiento actúa así, pero en este caso que estamos definiendo el científico, tiene siempre la pretensión de construir una verdad, ¿no? Esto que dice acá, la verdad como resultado de un proceso de construcción, porque es el resultado de un proceso de conocimiento que es acumulado, ¿no? Que tiene un método. Pero es una verdad que siempre, por esta propia condición, siempre va a ser parcial y relativa, porque siempre va a estar en construcción. Porque siempre el conocimiento va a avanzar, digamos, ¿no? Entonces nunca se puede alcanzar el absoluto, digamos, la verdad en términos de absoluto, en términos, bueno, se cerró. Bien. Pero siempre va a estar esa pretensión de la verdad, por más que sea inalcanzable, por más que sea imparcial, que sea imparcial, por más que yo no crea en la existencia de una verdad, siempre, en estos casos, la pretensión de construir un conocimiento verdadero está en la base, digamos, ¿no? Y después esta idea, ¿no? De que esta actividad, o de que estas verdades, o que todo lo que sucede en este proceso de construcción de un conocimiento, está sujeto a reglas, ¿no? Esto que dice, reglas de comprobación de todo lo que afirma. Tiene que ver con las evidencias, ¿no? En el caso de la historia nosotros lo vamos a ver con claridad con el tema de las fuentes históricas, ¿no? Pero es como, por ejemplo, cuando yo le puedo corregir en un trabajo la cita. No, no está bien citado, falta la referencia clara, ¿no? Porque esa referencia, es decir, esto lo dijo Menganito en tal página o en tal libro, ¿no? Y ese libro lo dijo en la página número 3 y no lo dijo en la 15, porque es otra edición, ¿no? Digamos, esa precisión es lo que hace que un trabajo pueda ser más o menos riguroso, ¿sí? Porque en estos términos, una de las reglas de comprobación que nosotros tenemos siempre es la referencia bibliográfica, la referencia de la fuente filmográfica, de la webografía, de lo que fuera, digamos, ¿no? Por eso es tan importante y el aparato de comprobación, sí. ¿Quién iba a decir algo? ¿No? Bueno, el aparato, digamos, de comprobación que se tiene es de las reglas, que en este caso, este puede ser un ejemplo como otro, ¿sí? Después, una cosa que quería mostrarles es esto, ¿no? Si bien nosotros podemos definir la ciencia, ¿no? O el conocimiento científico como algo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Bueno, como una actividad humana, que está sometida a reglas, que tiene un lenguaje común, que produce conocimiento, que tiene aspiración de verdad, ¿no? También no todas las ciencias son iguales, digamos, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho durante mucho tiempo es clasificar estas ciencias, ¿bien?
Y yo ahí le puse, por ejemplo, 3 ejemplos, ¿no? De clasificación de ciencias. 2, como verán, acá tenemos, perdón, 2, como verán, de decir, estaba buscando una cosita que me iluminaba la pantalla, pero no importa. Ustedes ven la flechita, ¿no, verdad? ¿Sí? Cuando se mueve la del mouse, ¿la ven? Sí. Sí, perfecto. Perfecto, está. Acá lo que tenemos, ¿no? Son 2, Dittel y Windelblanc. Siempre me salen mal las pronunciaciones, no aclaro de ella. Del siglo XIX, ¿no? Que tienen como esta idea de plantear como dos campos de saber científico distintos, y también Hempel en 1989. Les traigo este ejemplo para que vean que la discusión, digamos, en el campo de la epistemología, digamos, de cómo se construye ese conocimiento, de la reflexión sobre ese conocimiento, no está agotada, ¿no, verdad? O sea, es por lo que decíamos, ¿no? Por la propia esencia del conocimiento científico, se renuevan las discusiones, ¿no? Se vuelve a discutir sobre lo mismo, se vuelve a crear un nuevo tipo de conocimiento, porque hay experiencia acumulada, porque hay métodos acumulados, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden ver varias de estas diferenciaciones, ¿no? Que después las pueden chequear. A mí me interesa ahora ir un poquito, todo más o menos es sobre lo mismo, ¿no? Pero nosotros la que más conocemos, digamos, o la que no es más propia, que hemos incorporado, es esta que distingue, que Moradier lo pueden haber leído, las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿sí? Acá podemos ver este cuadrito, ¿no? Digamos, hay como 2 grandes campos, uno es el de las ciencias empíricas o fácticas y otro el de las ciencias formales. Dentro de las empíricas o fácticas tenemos esto, ¿no? El espacio donde nos movemos, digamos, el de las ciencias naturales y sociales, y las ciencias formales, que actúan de otra forma, es donde nosotros podemos ubicar a las matemáticas o a la lógica, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Y entonces, acá lo que van a tener ustedes en la presentación después es ver un poquito, ¿no? Cuáles son los criterios con los que se separan o con los que se hacen la distinción de estas ciencias, ¿no? Que tiene que ver con el objeto, los enunciados, digamos, ¿no? Es decir, las cosas que enuncia, lo que construye, ¿sí? El método, después siguen acá, ¿no? Cómo actúan, digamos, bueno, en esta diferencia para entender, ¿no? ¿Qué es lo que hace una ciencia formal o una ciencia fáctica? Lo mismo, ¿no? Y un poco después la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Sobre todo, me interesa detenerme acá porque es un poco lo que ustedes planteaban. Ustedes planteaban la historia como una ciencia social. Y en ese caso, de ser así, digamos, el objeto de la historia ha de ser el ser humano, ¿no? Presenta un método que, a diferencia de las ciencias naturales, ven que acá es experimental y observacional, las ciencias sociales tienen que encontrar otro tipo de método porque muchas veces la experimentación como tal, digamos, o la observación del objeto in situ es imposible, digamos, ¿no? Por lo que hablábamos un poco en la clase pasada de la incognoscibilidad de ese pasado, ¿no? Entonces, muchas veces las ciencias naturales van a construir explicaciones que se basan en causas y en leyes, ¿no? Y lo que van a hacer las ciencias sociales es construir de alguna manera marcos de interpretación, o interpretaciones sobre esos sucesos, digamos, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sobre todo Sí. sobre todo que en las ciencias sociales es muy cambiante, ¿no? La conducta del ser humano, y eso como que dificulta un poco más todavía el análisis. Está bien, pero vos fíjate cómo también a las ciencias naturales le puede pasar eso, ¿no? O a las ciencias formales, porque si pensamos en la situación en la que estamos viviendo, el ser humano se puede comportar de manera distinta, pero los virus también mutan, cambian, se vuelven desconocidos, digamos, ¿no?
Entonces ahí hay algo también que tiene que ver con la naturaleza propia del conocimiento. Sí, pero me parece que los cambios son como más, más marcados. Se llegan a ellos, se investigan y se pueden procesar más rápido. Me da la sensación, ¿no? Puede ser, yo no digo que no, digo que hay algo ahí, ¿no? De que a veces uno tiende a pensar, o en las ciencias, capaz que nos pasa más con la matemática esto, ¿no? Capaz que con las ciencias Que es más naturales, exacto. porque en las ciencias naturales también, el ser biológico, digamos, el animal puede mutar, el comportamiento del animal también, no sé, estoy diciendo ejemplos en un terreno que desconozco, entonces puede decir cualquier bolazo, ¿no? ¿Verdad? El volcán, yo qué sé, no sé. Pero me parece que a veces, ¿no? Con la matemática me parece que es como todo mucho, bueno, 2 más 2 siempre va a ser 4, digamos, ¿no? Como esa sensación de que hay un conocimiento que está más quieto, ¿no? Que el otro, y bueno, no necesariamente es así con ninguno. Pero bueno, verdad que tenemos que armarnos como un marco. El tema, sobre todo, que tiene un poco que ver con lo que vos decís, Federico, ¿no? Sí. Es esto, ¿no? Que una cosa es la posibilidad, que esa va a ser la gran discusión, ¿no? Una cosa es la posibilidad de un conocimiento de construir leyes, ¿no? Leyes que se apliquen, ¿no? Que sean universales, y la imposibilidad, digamos, para muchos de que el conocimiento histórico pueda producir eso, entendiendo que lo único que puede producir es una interpretación sobre lo que sucedió, digamos, ¿no? Y que esa interpretación de lo que sucedió puede oficiar como un marco de comprensión para mi presente, o como, digamos, una especie de linterna, digamos, con la que yo puedo imaginarme iluminando para adelante un futuro posible. Pero bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Guapa, acá viene la diapositiva que no debería existir, que son las diapositivas con mucho texto, digamos. Pero bueno. Acá un poco trabajar, la idea de acá es como presentarles las características de esto que tiene varios nombres a veces, ¿no? Ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias del hombre, digamos, ¿no? Y en todo esto fíjense que se va a establecer también una diferenciación en lo que son las humanidades, ¿no? Y las ciencias sociales. Pero bueno, acá en las características es que es un poco lo que hablaban hoy, ¿no? Tenemos esto, ¿no? De que en realidad la multiplicidad de temas, digamos, y de los problemas de la vida social, y de cómo estos problemas y estos temas se van regenerando, digamos, ¿no? Y muta hasta el propio, no es solamente que mute el comportamiento del hombre, ¿no? Porque eso es lo que hace que todo lo demás cambie, sino cómo en realidad los distintos avances en los otros campos científicos afectan a la vida en sociedad, digamos. Entonces, por lo tanto, ahí el conocimiento o las temáticas se van renovando todo el tiempo, digamos, ¿no? Es como muy difícil, por eso esto de separarlo un poco de las ciencias naturales o de las ciencias formales, digamos, porque es muy difícil que se pueda como congelar, ¿no? El movimiento o el comportamiento del hombre. No siempre cambia, entonces puede haber reacciones distintas y eso hace que sea a veces como mucho más difícil de aprender, digamos, y de concretar. ¿Sí? ¿Quién iba a decir algo? No, que la naturaleza también influye. Yo qué sé, catástrofes naturales o el medio en el que se vive, si modifica, también modifica la actitud del hombre y la actividad. Sí, exacto, exacto. Bueno, está esto, ¿no? Lo que ustedes pueden leer ahí, que después lo ven bien y en todo caso, después cualquier duda preguntan, ¿no? Preguntan. Pero bueno, hay acá como una cuestión, digamos, de esto eh, de que va a haber discusiones también dentro de este campo, digamos, y va a establecerse una diferenciación, como yo le decía ahí, entre las humanidades y las ciencias sociales, ¿sí? Y esto tiene que ver acá un poco, no, perdón, me fui para otro lado. Tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, las humanidades están encuadradas dentro de la filosofía, ¿sí?
que ya existía desde antes esto, ¿no? A las humanidades se les llamaba, la historia, digamos, estaba generalmente dentro de las humanidades, ¿no? Y había un esfuerzo aparte porque la historia se incluyera dentro, la palabra, el concepto de ciencias sociales es más nuevo, digamos, es del siglo XIX, pero con anterioridad, digamos, la historia estaba dentro de estas humanidades porque separarla de este campo de saber implicaba que fuera, digamos, hacia otro que era o el de las letras, digamos, pero las letras en tanto literatura o en tanto fábula, digamos, o al campo de lo sagrado, ¿no? Ustedes sabrán que durante mucho tiempo la historia cumplió una función que era develar o dar cuenta del cumplimiento del plan divino, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, hay un esfuerzo en el siglo XVIII y en el siglo XIX de que la historia sea otra cosa, y por eso la lucha, digamos, y la obsesión con transformar o darle, otorgarle estatus, digamos, científico a esta disciplina, porque era lo que la podía secularizar, digamos, emanciparla de ser como, bueno, parte de las explicaciones del origen y parte de las explicaciones de la justificación de lo divino, digamos, ¿no? De la providencia de Dios. Bien. Ay, que se me va acá. Y bueno, y lo otro es esto, ¿no? Que las ciencias sociales se van a separar un poco en el siglo XIX, digamos, se van a constituir como un campo de saber distinto, y acá tiene que ver, acá ahí dice, ¿no? Bajo el impulso del positivismo, va a tener que ver con el desarrollo de ciencias que van a remeter muy fuerte en el campo de esto de las humanidades y que se van a separar de ellas, digamos, cómo va a ser la antropología, cómo va a ser la sociología, ¿bien? Que van a tener un rol fundamental y para la historia van a ser muy importantes, ¿sí? Para su proceso de construcción como campo de saber. Bueno, y ahí estamos, ¿no? Porque en realidad hay mucha gente que incorpora la historia como una ciencia social y hay otro que habla de la historia, ¿no? Como parte de las humanidades, ¿no? O de las ciencias humanas. Y así estamos. En Uruguay la carrera por lo menos está en humanidades, ¿no? ¿Verdad? Pero en otros lugares la facultad, digamos, generalmente es de ciencias sociales y humanidades, están las dos incluidas. O sea que bueno. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien, Sí. bien. Cuando nosotros definimos o decidimos denominar a la historia como ciencia, lo que estamos haciendo es otorgándole validez por cómo se comporta el conocimiento en la actualidad, digamos, validez a este tipo de conocimiento, y aparte estamos refiriéndonos todos a un campo de saber, digamos, a un espacio de construcción de conocimiento y de saber que dispone de sus reglas, de sus métodos, de su propio lenguaje, ¿bien? De sus formas de aceptación o no a nuevos integrantes a esa comunidad científica, ¿no? Construye ese campo académico, ¿no? Que va a estar regido por las normas impuestas dentro del propio campo, digamos, ¿no? Cuyos temas van a ser los temas que este campo académico defina, cuyos integrantes van a tener que ser validados, digamos, por los referentes de ese campo académico, ¿sí? Es decir, yo puedo tener terribles ganas de ser historiadora, pero para ser una historiadora legitimada, reconocida, tengo que estar validada por ese campo, digamos, ¿no? Que tienen que aceptar que publicar artículos, que publicar libros, ¿no? Me tienen que aceptar dentro de ese campo, tengo que cumplir con las normas que están impuestas ahí. Mis actos de rebeldía frente a ese campo me van a ir colocando en los bordes, digamos, ¿no? Mis actos de rebeldía no es que yo vaya y me pelee con los historiadores, ¿no? Puede ser que sean inconscientes, digamos, ¿no? Que yo plantee temáticas que no, voy a dejar de compartir un poquito ahora, que yo planteé temáticas que no son las que están legitimadas, las que están de moda, digamos, las que se practican, o métodos distintos, o que yo cuestione alguna interpretación que tiene mucha fuerza dentro de ese campo, digamos, o que yo disienta ideológicamente, ¿sí? Muchas veces también esos campos tienen definiciones ideológicas muy fuertes, o
político-partidarias, digamos, muy fuerte, hay una identificación con determinados sectores de la política, por ejemplo, que hacen que aquellos historiadores que provienen de otros espacios políticos o partidarios y que se identifican con ellos, queden en el borde, no puedan entrar de alguna manera, ¿no? Y ese no entrar al campo siempre es lo que uno hace que uno agarre el libro de historia y diga, ¿se entiende? Ay, este autor que no lo citan mucho. Porque ¿cuáles son los mecanismos que yo tengo para dejar por fuera al otro en los campos científicos? Y le anulo la voz, ¿no? No lo cito, es decir, no lo pongo como referencia en mis textos, no dialogo con él en ese sentido, no lo pongo en la bibliografía de los cursos, ¿sí? Son todos como pequeños mecanismos que tienen todos estos campos de saber donde hay un valor supremo, digamos, que es alcanzar la verdad y la construcción del conocimiento para que la humanidad siga acumulando y aprendiendo, pero donde el comportamiento tiene que ver con esto de la competencia, digamos, ¿no? Los celos, todo lo que opera a nivel de cualquier grupo, a operar a nivel de una comunidad científica, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Y después, entonces dijimos que una cosa que define así como fundamentalmente a este campo del saber científico es la existencia de un método, ¿no verdad? Y acá tenemos, recuerden que esto se va a cortar, y cuando se corte, ustedes reinician con el mismo código y eso, ¿no? Y acá hay algo que ustedes deben reconocer, se deben ya acordar de todo esto, que es lo del método científico, ¿no verdad? Que hay un libro que todos leímos en el liceo, capaz que no, que es esto de Mario Bunge, en algún momento, por algún lugar de nuestras vidas pasó, ¿no? Es un poco el que ordena y plantea este método, que sería como el método científico, y que en realidad, en muchos casos, el conocimiento se va a medir, digamos, en la aplicabilidad o no de este método, digamos. ¿Sí? Y esto que dice acá, de los antecedentes. ¿Todos conocen el método científico? ¿Todos saben a qué se refiere Sí, cada uno de estos pasos? sí. Sí. Bien. ¿Alguien nos quiere explicar? No sé si tanto. Bueno, pero ¿cómo? Para que escuchen para acá. Cuando hablamos de antecedentes, es la necesidad, esto se va a cortar en cualquier momento, ¿tá? Pero es la necesidad de decir, bueno, si el conocimiento es acumulado, hay cosas ya escritas, pensadas sobre esto, ¿no? Investigaciones realizadas, lo que sea, ¿no? Antes de empezar cualquier cosa, yo tengo que encontrar, digamos, los antecedentes. ¿Por qué? Porque si yo defino que voy a trabajar sobre X cosa, quizás eso ya fue trabajado y la pregunta que yo voy a plantear o la duda que tengo ya está respondida, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre es necesario chequear eso antes, digamos, para después sí consolidar de alguna manera la duda, la pregunta, el campo problemático, definirlo con claridad, ¿no? Delimitarlo, por más que... Bien. Cuando hablamos de ciencias sociales, ¿no? Generalmente tendemos a definirla por esto, ¿no? Por una actividad de construcción de conocimiento, ¿no? Una actividad académica que, como dice acá, en realidad se refiere al estudio de los fenómenos que están relacionados con la acción humana, digamos, ¿no? En algunos casos se los trabaja como individuo, en otros casos como colectivo, pero todos los temas básicamente están relacionados a esto de la vida social, digamos, ¿no? De la sociedad. Y bueno, y en realidad esta ciencia, este campo científico, digamos, se va a instituir, se va a constituir como tal, compartiendo, digamos, esta idea de determinados procedimientos de investigación, de modelos de explicación, de marcos teóricos, de categorías analíticas comunes, ¿no?
Y lo que yo les decía, a diferencia del otro tipo de conocimiento científico, es un conocimiento que es mucho más incierto en su proceso de construcción, digamos, por esto de cómo va mutando la propia actividad del hombre, ¿no? Y cómo en realidad puede ser mucho más sorpresivo el efecto de un proceso que yo pienso que siempre se va a reaccionar de la misma manera. Bueno, la propia lógica o dinámica social puede mutar y eso hace que yo me maneje en un terreno mucho más incierto, ¿no? Lo mismo que la no posibilidad de experimentación, ¿no? De experimentación real de laboratorio, digamos, ¿no? Cuando yo voy hacia el pasado también, ¿no? Voy como en penumbras, ¿no? Voy encontrando cositas, ¿no? Como pequeñas velas, lo que ustedes quieran, que me permitan iluminar ese camino, pero siempre es un camino incierto, ¿no? Donde yo puedo tener clara una imagen de ese pasado, pero en realidad pueden aparecer una serie de documentos que me hagan cambiar la imagen que yo tengo, digamos, ¿no? La imagen que tiene que ver en cómo yo puedo visualizar a la gente reunida, a la gente vestida, a la gente comiendo, a la gente hablando entre sí, ¿no? Toda la representación que se aparece en mi cerebro cuando yo digo Edad Media, ¿no? Juan Miguel Alzugaray. Tiene la mano levantada y lo escuchamos. Juan Miguel. No me había dado cuenta de eso, perdón. No, estaba diciendo como el objeto de estudio es la sociedad, o sea, el hombre, no tiene cuestiones fijas y mismo lo que queda fijo de ese individuo, por ejemplo, la escritura, podría ser cuestionable. ¿Cómo lo O último sea, de vuelta? que incluso lo que el hombre escribe en determinado momento, o sea, que está fijo y vos podés leerlo después, es cuestionable como fuente porque la persona que lo creó tiene determinados pensamientos que no necesariamente tienen por qué reflejar la época en la que escribe. Bien, bien. Uno de nuestros próximos temas, o sea, el próximo tema, digamos, es el conocimiento, la próxima clase, lo que sea que tengamos, va a ser el conocimiento histórico. Ahí vamos a profundizar un poco sobre eso y después más porque vamos a trabajar las fuentes. Está bien lo que vos decís, pero en realidad yo también, si bien mi terreno es incierto, ¿no? Y todo es cuestionable, yo tengo que poner marcos de certeza, ¿no? Y en realidad lo que sucede es que nunca para mí un testimonio va a ser una fuente válida, solo un testimonio, ¿no? O sea, ese testimonio va a estar en diálogo, ¿no? Es como si fuera a ser un concierto de distintas voces, donde ellos van a estar en diálogo entre sí y me van a permitir a mí llegar a una conclusión al respecto de esto, de, bueno, del clima de la época, de qué pensaban, entender que también los documentos que yo lea van a depender de quiénes podían producir documentos y quiénes eran los que producían documentos. Y no solo los que producían documentos, sino los que guardaban los documentos. ¿Se entiende esto? Es decir, los documentos que a nosotros nos llegan del pasado, generalmente ya alguien hizo su búsqueda, los ordenó y los guardó en un archivo al cual nosotros vamos a consultar. Y generalmente nosotros accedemos a las voces del Estado, de los estados, digamos, ¿no? Eso después lo vamos a trabajar mejor cuando veamos el papel del archivo, cómo se produce una fuente, pero entender también eso, ¿no? Que siempre va a estar sesgado, digamos, y que bueno, y que lo que tiene que hacer la labor ahí, o el oficio, la experticia del propio historiador, va a permitir que elabore un relato lo más verosímil posible, ¿no? Lo más cercano a ese pasado posible. Y en un momento nosotros tenemos que dar como certezas, porque si no, no estamos acá estudiando historia, ¿se entiende? En un momento tiene que haber un marco que a mí me diga, bueno, está, vamos, ¿qué se discute? Vamos a discutir la existencia de tal hecho, la interpretación sobre tal hecho, eso, ¿no? Después igual profundizamos bien en esto cuando veamos el tema de las fuentes, que es un tema súper interesante porque es como muy cuestionador de muchas cosas. Pero lo que quería decirles, esta parte de todo esto, es que ven que en realidad hay una diferencia también acá,
entre las humanidades y las ciencias sociales, ¿sí? Opa, acá. Dentro de las humanidades y las ciencias sociales. Esto de las humanidades, vieron que dice encuadradas dentro de la filosofía como parte del saber filosófico. En realidad, hay una pelea tipo un poco histórica, digamos, que es entre la filosofía y la historia, ¿no? ¿Quién es la madre de la ciencia? Vendría a ser. La historia dice que ella es la madre de la ciencia, la filosofía dice que ella es la madre de la ciencia. Por supuesto que no es la filosofía y la historia, sino que son historiadores y filósofos, ¿no? Pero bueno, generalmente la historia, ¿cómo nosotros la comprendemos hoy? ¿Qué quiere decir? La historia que posibilita que exista esta asignatura, que es una historia que piensa sobre la construcción, sobre su propio conocimiento, digamos, que es una historia que se pregunta sobre el pasado, que lo problematiza, que no es una historia de realizar meras crónicas, digamos, ¿no? Que no es una historia que solo hace cronologías o listas de dinastías. Esa historia nace en el campo de la filosofía, porque son los filósofos los que se van a preguntar por el sentido de la historia y por el sentido del pasado. ¿Bien? Por eso, en muchos lugares, la historia está pegada a las humanidades y no está en ciencias sociales. ¿Se entiende esto un poco? Nosotros lo podemos ver en nuestro país, ahí está la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias Sociales. Historia está en Humanidades, ¿no? Como compartiendo un poco esa concepción, digamos. Y después las ciencias sociales, generalmente cuando uno piensa en ciencias sociales, a veces está pensando en sociología, en ciencia política, ¿no? Las que están en esa facultad, digamos, porque son también las que construyeron ese campo, ¿sí? Pero bueno, eso es una cuestión a veces hasta de cómo se conceptualiza en el momento o en el país, o quién tome esas decisiones, ¿sí? En realidad nosotros podemos hablar, porque en muchos lados lo que hay es, por ejemplo, una facultad o lo que fuera, o una carrera de ciencias sociales y humanidades. Podríamos hablar de ese campo en el que la historia transita, navega, ¿bien? ¿Escuchan los gritos ustedes de acá? Voy a cerrar la ventana. Sí, se escucha. Perdón. Y ahora vamos a esto que capaz que muchos de ustedes ya lo conocen. Ahí estoy. Bien. Capaz que algunos de ustedes ya tuvieron alguna vez en filosofía o les hablaron de Mario Bunge, de este señor, y de este libro donde se encuentra, digamos, el diseño de lo que nosotros hoy entendemos por método científico. Bien. La idea simplemente es ver cómo este método, que no necesariamente este es el que se aplica al método que realiza el historiador, pero sí ver cómo más o menos es la base de lo que todos nosotros podemos tener en nuestra cabeza como método científico, ¿sí? Nosotros vamos a ver esto, y después, la clase que viene, o cuando vamos a trabajar, digamos, con el conocimiento histórico, vamos a ir ahí a ver el método del historiador, ¿sí? Que es muy similar a esto. Entonces, tenemos por un lado, digamos, los antecedentes. ¿Qué significa esto, los antecedentes? Lo que significa es que cada vez que yo me pueda plantear una duda, no que yo diga, bueno, yo quiero trabajar esto, la pregunta que yo voy a hacer sobre el pasado es esta. Tengo que leer todo lo que hay escrito sobre eso. Es decir, todo el conocimiento que se acumuló sobre eso. Porque pueden pasar dos cosas. Puede pasar que yo encuentre que mi pregunta, mi problema, mi duda, esa genialidad que a mí de repente se me ocurrió, ya fue respondida, ya fue tema. Ya está como problema, bueno, no se dice más nada sobre esto. A mí lo que me corresponderá en todo caso es saber que yo voy a debatir con todos esos autores con los cuales yo no coincido con respecto a determinada interpretación. ¿Se entiende? Pero yo todo esto lo tengo que saber, tengo que conocer lo que se ha dicho sobre este tema. Porque ahí voy ajustando mi pregunta y mi problema, ¿no? Y a partir de ese ajuste, de ese afinamiento, digamos, ¿no? De esa precisión que empieza a encontrar mi pregunta y mi problema, es que yo puedo elaborar una hipótesis que intente dar respuesta o solución a eso, ¿no? Y es a raíz de eso, digamos, que yo voy a generar el diseño de mi investigación, ¿no?
esto que en el método científico, digamos, se llama diseño experimental, ¿no? Que lo que hago, digamos, es ahí como hacer como un cronograma o como un diseño de qué voy a experimentar, observar, que es lo que en realidad nosotros lo utilizamos, si lo pensamos en su aplicación, ¿no? O en su correlato con las ciencias sociales, pensamos que, bueno, puede existir observación, por supuesto, en las ciencias sociales, porque hay muchos campos disciplinares que trabajan en base a la observación participante, al trabajo de campo o el trabajo etnográfico, pero en realidad, generalmente en la historia, generalmente lo que se hace es la recolección de datos, que es la búsqueda y la recolección de documentos y de fuentes, ¿sí? No se descarta acá tampoco la observación ni hacer etnografía, porque muchas corrientes historiográficas trabajan en base a la etnografía, ¿sí? Y trabajan con métodos que resultaron en su momento poco convencionales, digamos, y que están muy pegados a la labor del antropólogo. Después lo vamos a ver eso. Una vez que sucede todo esto, yo voy llegando a mis primeros resultados, ¿no, verdad? Y esos resultados, vieron que después dice, bueno, evaluación de resultados. En realidad, como yo les decía hoy, por más que yo investigue sola, haga mi investigación sola, metida en un archivo, en un momento esa investigación tiene que salir y tiene que ser conversada con otros, ¿no? Tiene que ser puesta en la mesa, digamos, para que otros la discutan. Y eso puede ser el intercambio con otros colegas en un congreso, en un seminario o en lo que fuera, digamos, ¿no? Ahí hay una evaluación que va a hacer que de alguna manera yo pueda continuar avanzando, revisando alguna cuestión, hasta que entienda que mi investigación terminó y presente sus conclusiones, ¿no? Las conclusiones, que más allá de su publicación o no, como ahí está el último eslabón, digamos, las conclusiones pueden tener como dos caminos. Por un lado, el rechazo, digamos, o la refutación de eso, que otros me la refuten, digamos, y que haya que revisar de vuelta el diseño experimental, ¿no? O que haya que reformular la hipótesis. Pero esto puede ser hecho en el momento que yo pongo en diálogo, que presento mi investigación, o puede ser hecho años después, ya morí todo, y alguien dice, no, lo mismo que me pudo pasar a mí cuando revisé los antecedentes y dije, yo no estoy de acuerdo con esta interpretación, la voy a revisar de vuelta. Sigue ese mismo camino, ¿se entiende esto? ¿Sí? Y por otro lado, tenemos, cuando eso es aceptado, digamos, bueno, esto se generaliza, ¿no? Se transforma en una interpretación que todos repetimos de alguna manera, a veces, en el caso de la historia, sin cuestionarnos si eso es una interpretación o si es el rey, ¿no? O si es la historia en sí, porque en realidad nosotros lo que hacemos cuando enseñamos historia, lo que enseñamos son discursos o relatos ya construidos por historiadores, o relatos que vamos a construir nosotros en base a otras investigaciones. Y lo generalizamos y lo presentamos muchas veces como una verdad ya dada. Bueno, esto fue así, estas son las causas de la Segunda Guerra Mundial. Tácate, lo presentamos así. Bueno, eso es el proceso de generalización, digamos, ¿no? Y lo que tenemos es que eso se puede, ¿no? Puede terminar conformando una teoría o una interpretación validada por todos nosotros, y se supone, lo que dice el método científico, es que eso se transforma en una ley o en un principio. Que en el caso de la historia esto no sería aplicable por lo que decíamos, ¿no? La historia no alcanza una ley universal, sí alcanzaría la dimensión de una interpretación validada por la comunidad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Si la historia, entonces, sigue las reglas de un método específico, que cumple con todas las características que hemos visto, estamos hablando entonces que es una disciplina que produce conocimiento científico. ¿Sí? Lo importante es pensar, ahí lo veo mejor, lo importante es pensar que no ay, perfecto, Andrea que se le desconecta, que no necesariamente lo que decíamos al principio, ¿no? Tratar de poder asumir también que otorgarle a la historia la calidad o el estatuto de conocimiento científico no debería implicar o invalidar otro tipo de conocimiento, ¿sí? Porque un poco lo que nosotros vamos a ver después, o lo que nos vamos a cuestionar, es qué hacemos con aquellos espacios del pasado, ¿no?
donde nosotros no vamos a poder acceder a través de cumplimiento de reglas metódicas, ¿no? Es decir, bueno, si no hay registros o testimonios escritos, y solo puedo acceder porque esas tradiciones solo se han mantenido de forma oral, ¿no? Porque hay, no sé, pienso en lo que decía Nico hoy cuando hablaba de los pueblos originarios, ¿no? Hay muchos pueblos originarios, digamos, que mantienen su historia resguardada en la tradición oral, ¿no? Y no la ponen nunca en escrito. No hay escritura de esas historias, sino lo que me puedan contar a mí, ¿no? Lo que me llegue por esa tradición. Bueno, entonces, si nosotros no validamos eso, estamos como dejándolos por fuera de la historia. ¿Se entiende un poco esto? Entonces es ahí donde tenemos que ir como moviéndonos, entendiendo que va a haber distintos marcos teóricos que se van a desarrollar con fuerza y que van a cuestionar todo esto que yo les estoy diciendo, porque esto que yo les estoy diciendo, vuelvo a lo mismo que le decíamos hoy, responde a una concepción de la historia que es la historia occidental, la historia europea, la historia del hombre blanco. ¿Sí? Eso como el marco teórico, digamos, de referencia. Yo entiendo que esto es el conocimiento científico, pero entender que se produce desde un lugar determinado, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Yo no me puedo dar cuenta si estoy hablando muy rápido, si tienen dudas, no puedo. Primero porque cuando comparto la pantalla no los veo a todos, ¿no? Y porque así lo que falta es como, ¿vieron esa cosa que no es científica, que es como la energía de la clase que me dice, esto es un embole, nos estamos durmiendo todos, o qué? Me falta como eso, ¿no? Entonces, Nico, que tenés la mano levantada. La levanté y bajé para que no quede ahí. Dale. No, está muy interesante. Y yo quería aportar también era eso que vos dijiste, de que no se puede dar la oralidad porque la ciencia son enunciados escritos, y en eso es la fuente de la ciencia. Eso es lo que la diferencia de la tecnología, ¿no? La ciencia hace enunciados y es ciencia, y la tecnología no es ciencia, sino que se basa en los enunciados y ahí hace la tecnología. Y también por eso cuesta. También hay ciertos pueblos originarios, que hay uno que queda cerca de Australia, que no se puede acceder a ellos y no se sabe de qué tiempo es que están, porque es bravo, hay videos y todo donde el último tsunami no sabían si estaban vivos porque es una isla chiquita y había pasado por ahí la ola y tuvieron que pasar con helicópteros por encima y los originarios tiraban flechas al helicóptero. Entonces no se puede saber cuál es la tradición histórica de ellos, si tiene cierto alcance intelectual en su lengua, que tenga cierta calidad de algo abstracto, que pueda dar pauta de que tienen una historia viva como lo que sea, ¿no? Como un estado metafísico o un estado ya entrado en algo más empírico y fáctico. Perfecto. Y otra cosita que quería también aportar, que me quedó de hoy, de cuando vos dijiste lo del tema de la discusión histórica entre la filosofía y la historia, era porque también en el auge del positivismo, toda ciencia quería alejarse del estado metafísico. Y hablar de filosofía era casi un insulto, porque la filosofía era la metafísica. Cuando Nietzsche instauró la duda en todo el mundo, cuando dijo vamos a reafirmar la vida y eliminemos la metafísica, ¿no? Cuando dio el giro de la concepción platónica del mundo metafísico, es cuando instala esa duda y todos quieren alejarse de la filosofía. Por eso también un poco la discusión de la filosofía y la historia puede venir por eso. Y también porque la filosofía rechaza cualquier pasado porque dice que es inaccesible, que en realidad se acepta. Sí, pero cuidado con eso, porque en realidad los que han definido nuestra concepción de historia, lo que nosotros entendemos por historia universal, el progreso, cómo avanza, todo esto que nosotros tenemos como incorporado, esto es, digamos, es enunciado, si nosotros buscamos ahí, es Hegel, bien, es Herder, es Kant, es ahí donde se desarrolla, digamos, esta concepción de la historia que nosotros tenemos. ¿Sí? Digo, creo, como no para... se cortó, pero creo que... Disculpa, Carla, Sí. porque se cortó un poquito. Estabas hablando de los idealistas. Claro,
Claro, pues se había cortado y Sí, arrancaste diciendo Hegel y no sabíamos de dónde Sí, venía. sí. Por lo menos Es yo. ahí, digo, ¿no? Los tipos tienen escritos sobre la filosofía de la historia, sobre la historia, donde definen, digamos, ¿no? De esto, de hecho, la concepción de historia universal, de lo que entra dentro de la historia universal, es una concepción hegeliana de la historia, ¿bien? Porque Hegel dice, hay pueblos sin historia, no tienen historia, porque como no tienen documentos escritos, no tienen Estado, si no tienen Estado no hay historia, ¿no? Claro, pero yo puedo entender también eso de Hegel, porque yo entiendo, ¿no? En esta historia occidente blanca, ya entrado el capitalismo imperante, Hegel era un filósofo burgués, y él lo que quería era fundamentar a la burguesía como diciendo, se terminó la historia, y acá el ser supremo es el burgués también, en aquella revolución francesa. Yo puedo entender por ahí, y también porque Hegel era metafísico, él lo que estudiaba era una concepción metafísica de la historia. Sí, Por claro, eso después pero igual, en el auge pero del más, positivismo es cuando se quiere renunciar a eso también. está bien, pero en términos de filosofía de la historia, ¿no? Los que construyen la historia, el sentido de la historia que nosotros le damos son estos filósofos, ¿sí? Incluido Marx, todos en la misma bolsa, ¿sí? Son todos los Sí, que claro. escriben sobre esto, ¿no? Sobre sujetos, lo metafísico está dado por esos sujetos o por la construcción de un sujeto histórico, ¿no? Que tiene concreción material a veces, que puede ser en la ley, en el Estado, en el obrero, ¿no? Que se Profe, concreta una más. consulta. Sí. Entonces, Galaxy A8, ¿no, verdad? sí, Carolina. Carolina. Eh, no, entonces, ¿por qué hay una discusión entre ellos si la filosofía estuvo de la mano con la historia? Como acaba de decir. Ah, porque es la discusión Deja generalmente de que... reírte, Belén. No, Perdón, no la profe. vemos a Belén, pero... Ah, Belén Yo está ahí sí. riéndose. Ah, perfecto, sí la vimos a Belén ahí riéndose. No, lo que pasa que ahí en realidad son las discusiones que siempre se van a dar. A ver, es como cuando nosotros pensamos, llévalo acá, a Uruguay en algo concreto, ¿no? Decís, bueno, ¿por qué el IPA, ¿no? ¿Por qué la carrera de profesor de historia está separada de la de historiador? Ah. Bueno, porque se pelearon los dos que fundaron cada uno, ¿no? Se pelearon los dos, uno fundó Humanidades y el otro se fue a fundar el IPA, digamos, como, bueno, ¿se entiende? Digamos, hay discusiones que a veces en realidad tienen que ver con las discusiones más humanas de quién es el que domina determinado campo, ¿no? Pero en realidad ahí lo que nosotros tenemos es que el pensar históricamente es un pensar filosófico, ¿sí? Porque tiene que ver con esto de preguntarse el sentido, de preguntarse cómo se conoce, y es ahí que está tan enraizado, digamos, y que todo confluye a que sea en determinado contexto histórico, ¿no? Como decíamos, desde el Renacimiento, la Ilustración, ¿no? Bueno, el siglo XIX, que de alguna manera permiten que se genere un clima intelectual que cuestione determinada forma de saber y de conocer y que legitime otra. ¿Sí? Claro, por eso no entendía la disputa. Bueno, la disputa es como quiere decir quién es más cra, la historia o la filosofía, ¿no? Ah, no, yo soy la madre de la ciencia, no, yo soy la madre de la ciencia, nada. Nada. Okay. Nada. Eso. Gracias. Como un ejemplo, ¿no? Pero están Muchas enraizadas, gracias. ¿no? Están enraizadas ahí. Tiene que ver un poco con eso. Igual después lo vamos a ver esto un poco mejor cuando veamos lo del conocimiento histórico propiamente dicho, ¿no? Cómo se construye, los métodos, que eso sería lo que empezaríamos a ver en nuestro próximo encuentro. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran plantear? ¿No? Bueno, nosotros nos vamos a encontrar entonces la semana que viene, seguro, ya está confirmado, nos encontramos el lunes que viene. Hay que ver si por Zoom o por CREA, o por la conferencia de CREA, y vamos a establecer otro encuentro en algún momento, después de que yo pueda organizar, y pues les voy a proponer un encuentro para esto de las dudas, digamos, ¿no? Porque existen dudas con alguna lectura o con alguna consigna, ¿sí? Después les voy a subir la presentación, el video de la clase, tienen una lectura que yo ya les dejé que complementa a Moradiello, que profundiza, que es el capítulo de un libro de Ciro Cardoso que habla sobre el conocimiento científico, sobre esto que estábamos hablando un poco,
y después ya les voy a dejar las otras sobre el tema del conocimiento histórico, perdón, que también está en el capítulo de Moradiellos, que me parece que para esta primera parte es una buena guía, por más que yo les deje lecturas para profundizar a los que les interese. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, si estamos de acuerdo, entonces nos vemos la semana que viene. Y les aviso hoy o mañana lo de la otra instancia para las dudas. ¿Bien? Bueno, chiquilines, un gusto verlos. Chao. Chao.